Mambo. Chapa. Doggy Style. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora que usted vaya a ver, cortita y al pie. Yo soy Russell García y esta mañana venimos con un invitado más. Y para todos los olimpistas que me decían, Russell, ajá, ¿y nosotros a quién nos vas a llevar? Hoy tengo el privilegio de presentarle. Oiga, el productor está súper alegre y súper contento porque uno de los ídolos olimpistas está hoy aquí en la casa. Y yo quiero presentarles al volante que definitivamente lo tenés que recordar, lo tenés que amar o lo tenés que odiar. Yo no sé cuál va a ser tu sentimiento, pero hoy con ustedes, Oscar Bonilla García, hermano, bienvenido. Muchas gracias, un gusto de poder estar aquí, compartir y platicar de todo un poco. Bueno, gracias, hermano, por venir. De hecho, les voy a contar ahí un poco. Boniek pues, vino a jugar un partido de veteranos ahí y estamos hoy compartiendo, hermano. ¿Qué tal San Pedro? ¿Cómo has sentido el calor de por aquí? No, ya días no sentía esas grandes calores después del 8-1 ante Canadá. Sí. Está bravo, está bravo. Hermano, un poco para que la gente conozca de dónde viene Boniek García y toda su historia. ¿De dónde sos originario, hermano? Bueno, nacido en Tegucigalpa, ahí nos criamos todo. ¿En qué barrio? ¿De qué barrio específicamente? Mira, yo creo que el barrio, hermano, es bien característico de uno porque bueno, es donde vos aprendés y das tus primeros pasos. Son, bueno, varios barrios. Primero, barrio Viadela, después pasamos a vivir en barrio Perpetuo Socorro y después barrio Bellavista, estaban casi juntos ahí. Ahí empezamos a criar. ¿Conservás alguna de esas amistades del barrio, hermano? Muchas, pero no platicamos, la verdad, pero sí tengo. ¿Te los encontrás cuando vas de vez Me en las cuando? encuentro de vez en cuando y por ahí podemos platicar con uno, dos, que tres. ¿Tu etapa de infancia, cómo la definís? ¿Cómo era tu núcleo, tu familia? Mira que bien unido, bien trabajador, principalmente de mi madre, porque nos criamos con solo ella, muy trabajadora, se dedicaba a trabajar y a darnos lo necesario para nosotros. ¿De qué trabajaba tu mamá? Mira, ella normalmente trabajaba en una empacadora de tortillas de harina. Ahí estuvo durante muchos años y era el sustento de nosotros. Como estudiante, ¿cómo se define Boniek García? Era un poco duro, hermano. Era un poco duro, pero sí teníamos esa mano dura de mi madre de que teníamos que estudiar, esforzarnos en todo eso, principalmente mis hermanos mayores, Wilson, Lourdes, que es la que le sigo yo después de ella. Ya ella no está con nosotros, falleció hace mucho tiempo y está mi hermana menor, Carla, y bueno, fueron momentos duros, pero teníamos a mi hermano mayor que estudiaba y también trabajaba y aportaba algo a la casa también. O sea que básicamente, hermano, tu hermano mayor venía siendo como el que mandaba después de tu mamá, el que ponía orden en casa. Correcto. Y bueno, no fue una infancia que digamos, porque vivíamos en la casa de una tía, una prima hermana de mi mami que nos acogió en la casa de ellos. Vivíamos ahí con ella durante muchos tiempos estuvimos viviendo ahí. Luego pues mi mami ya con mi hermano decidimos hacernos a un lado, pero siempre agradecido con mi tía porque nos dio cabida en la casa de ella durante mucho tiempo. Así es. ¿Eras hermano de los que estando en el colegio te salías de clase por ir a jugar? ¿Ya tenías eso de estar peloteando ahí, hermano? Mira que tanto en la escuela como en el colegio, solo en recreo, hermano. Solo en recreo, no era de salirme en las clases para ir a jugar, no. Solo en recreo me iba a jugar y las clases sí las recibía. ¿Cómo empezaste vos a decir, a que te interesara el fútbol? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos? Mira que como lo llevo de sangre, mi papá fue jugador, jugó en Victoria, Olimpia, y pues cuando ya lo traes en la sangre, pues obviamente se te va desarrollando de poco. A unos se les desarrolla, a otros no, hay que ser claro. A otras todavía le falta que se le siga desarrollando. Y hay otros que no salen futbolistas, más allá de que el padre haya sido futbolista, pero a mí, gracias a Dios, me tocó ese don de seguir esa carrera. Así es.
¿Cuál fue tu primer equipo ya federado de tus primeros pasos en el fútbol? Mira, empecé en las ligas inferiores con Vender, después pasó a llamarse Tornillos y Tuerca, de Tornillos y Tuerca después pasé al equipo así como del barrio que se llamaba Ulúa, que ahí jugué intermedia ya con 15 años jugué intermedia, creo que soy uno de los primeros jugadores en jugar una categoría grande con 15 años y ir a jugar a un equipo llamado Ulúa, que prácticamente era del barrio, y ahí empecé a formarme. ¿Ya la posición, ya eras mediocampista o tenías alguna otra? Te lo pregunto, hermano, porque yo creo que, y no sé si te pasó a vos también, hermano, que cuando estábamos en el colegio todos éramos delanteros y todos queríamos meter goles, hermano. Mira que yo he sido de esos jugadores de ayudar mucho. Siempre me caractericé por jugar ya sea de defensa, en el medio, por banda derecha, banda izquierda, o de centro delantero, o de media punta. Siempre fui polifuncional. Hasta de portero. En la escuela jugué hasta de portero. De portero, y cuando me hacían tiro agarraba la pelota y salía, empezaba a driblar desde la meta hasta donde llegara. Porque tocaba a veces, porque lo digo porque tenía gran talento y por eso hacía, por decir así, relajo. Sí, o sea, hermano, ya lo de las bicicletas y eso de salir jugando desde la línea, desde atrás, hermano, desde pequeño lo Sí, podíamos ver. desde pequeño venía haciendo muchas cosas así. Para vos, tu familia, ¿qué significa tu madre? No, creo que lo máximo, mi madre, mis hermanos, hoy en día mi familia, mi esposa, mis hijos, creo que es lo máximo que tengo hoy en día. Creo que uno de los momentos más felices para todo futbolista, Boniek, el debut. ¿Te acordás vos después de sufrir tanto, hermano? ¿Te acordás de ese momento? Sí, la verdad que sí me acuerdo. Fue un debut en Cortés, 12 de agosto del 2002. ¿Qué partido era ese, hermano? Con Platense. Platense Real Maya, porque en ese entonces era Real Maya de De Tegucigalpa. Tegucigalpa, sí. Perdimos 5-0 ese día, pero ingresé en el segundo tiempo y bueno, creo que hice bien las cosas con 17 años, pero Platense tenía un equipo, era el equipo de Tilgua, del Zurdo Zurdo, Hernández. Elga, la Aguja Ley por el otro lado, Marcelo Ferreira era el goleador, no, tenía un equipazo Súper ahí, equipazo. pero yo disfruté en ese momento, la verdad que sí, el haber estado ahí, creo que, no me acuerdo cuánto tiempo jugué, pero sí disfruté ese momento porque primera división con 17 años y disfrutar mi primer partido, sí lo disfruté, la verdad. Más allá de que hayamos perdido en mi debut, pero sí lo disfruté. Mira que como futbolista frustrado que soy, hermano, siempre trato como de hacer ese hincapié y nos cuenten su anécdota del debut, porque los que no somos futbolistas creo que nos vamos a identificar por ahí, y los que tal vez estuvimos en algún proceso, estuvimos en algún equipo, creo que ese es el momento soñado de cualquier chico, hermano, que le guste el fútbol. Ok, cuando vos ya vas a ingresar, ¿qué te dice el profesor? ¿Qué se te pasa por la cabeza? ¿Ya sabías vos que ibas a jugar? ¿Ya tenías ese presentimiento? No, tenía el presentimiento de que iba a jugar, no sé en qué momento me iban a utilizar. ¿Ya te habían pero llevado en lista? no, es que fue el primer partido. Ajá. Fue el primer partido y salí en lista en el primer partido. Ya te la olías vos, hermano. Ya, sí, yo ya presentía de que en cualquier momento me iba a tocar mis minutos y principalmente en el primer juego, porque durante el entreno, durante la semana, la práctica, a veces me metía de titular, me sacaba. Obviamente, quizás por la inmadurez de no tener minutos en Liga Sí. Nacional, quizás por ahí se tomó esa decisión de que no debutara de una, entonces que fuera mirando. Entonces, al ver resultados, yo creo que eso me favoreció también para poder debutar. Creo que ya iban como 3-0 o 4-0, no sé, no me acuerdo. Y por ahí el técnico dice, bueno, vamos a darle chance a este jugador para que debute. Me puedo imaginar, hermano, que estás en la banda ahí haciendo tu calentamiento precompetitivo y te mandan a llamar, hermano. ¿Qué es lo que se te pasa por la cabeza en ese Ah, yo le decía, bueno, toca ir a disfrutar, a correr un poco, porque estábamos corriendo ahora detrás del balón y entré y toqué como varios balones, lo hice bien, controlé, pasé, fui a línea de fondo, tiré mi centro y yo siento que hice bien mi primer debut. ¿Cómo llegás, hermano, al equipo de tus amores, a Olimpia? Mira que después de Real Maya no podía seguir en Tegu por la cuestión económica y decide una gente de Santa Bárbara llevarlo para allá. Al llegar a Santa Bárbara,
le cambian el nombre al equipo. Empezó a llamar Real Patepluma. No sé si te acuerdas de eso, Sí, allá sí. por 2003. Y entonces, casualmente, uno cuando juega contra equipos grandes, vos tenés que mostrarte. Yo me eché grandes partidos, por mencionarte así, contra Maratón, Real España y, no, pues, Olimpia. Entonces, esos partidos siempre yo trataba de dar al máximo, porque yo sé, de un equipo pequeño, el salto primordial es llegar a un equipo grande. Entonces yo decía, estos partidos tengo que mostrarme. Y llegó Olimpia una tarde allá en Santa Bárbara y me eché un gran partidazo. Jugué contra mi hermano Giovanni Ávila. Giovanni Ávila somos hermanos de parte de papá, para aclararlo. Y me eché un gran partido ante ellos. De hecho, le dejé el ojo morado ese día a mi hermano, porque él estaba lateral izquierdo y yo de volante De volante. derecho. Entonces, en una jugada así, íbamos corriendo los dos. Y como él es más rápido, entonces yo me la atravesé y le pegué un cabezazo. Patate quieto vos, hermano. Sí, y el árbitro pitó falta y le dejé. Y me dice, porque sos mi hermano, no te echo, me dice. Terminó el partido, quedamos 1-1, asistencia mía, una jugada mía ahí, asistencia. Y se me acercó y me dijo que Osma Madrid quería platicar conmigo y le dije, dale mi número y pues ahí se dio el primer contacto. Me habló Osma, me dijo que me quería para el equipo y yo sin dudarlo, le comenté a mi familia, a mi madre y pues tomamos la decisión, pues una oportunidad. Estábamos sufriendo en Santa Bárbara porque no había la economía y entonces teníamos que dar un salto, pues se presentó la oportunidad de un equipo grande y pues decidimos irnos para Y Olimpia. yo creo que, hermano, en la vida y en la carrera de un futbolista, el pasar de un equipo denominado pequeño a que te toque la puerta a un Madrid Olimpia, hermano, Sí. cambia totalmente el escenario, cambia totalmente todas las aspiraciones. Que La- el más grande del país, hermano, te quiera y ponerte esa camisa. La verdad que sí. Y fue en ese torneo donde Olimpia quería, bueno, ya sería para el próximo torneo. Yo llegué al torneo a la pretemporada. Me acuerdo que estaba el profesor Chelato Clés cuando llegué. Entonces, llegué y no fue de entrada que me quedé en el equipo. El profe Chelato se me acercó y me dijo, necesito conocerte más, entonces vamos a decirte, prestar. Oh. Entonces me prestaron 6 meses más al Patepluma y bueno, seguí jugando, seguí haciendo las cosas bien, seguí mejorando detalles con los técnicos que estuve en el Patepluma y aparte de seguir creciendo como jugador porque tuve más minutos, ya era un titular indiscutible en el Patepluma y por ahí ya después de estar esos 6 meses que me había prestado Olimpia, después de firmar con Olimpia me prestan 6 meses, regresé nuevamente con el profe Chelato y ahí ya pude tener un poco más de minutos con el profe Chelato. O sea, hermano, para poder separar, vos llegás a Olimpia después de que el préstamo, Olimpia, valga la redundancia, te comprara. Ujú. Luego Olimpia viene y te manda nuevamente para Para Santa Bárbara. Santa Bárbara. 6 meses más. 6 meses más. 6 meses más. Entonces me fui a jugar 6 meses más y después hice las cosas bien y otra vez el profe ya me había visto. Incluso hay una anécdota que te quiero contar. Vamos a Tegus a jugar, Patepluma contra Olimpia y estaba el Pescado Bonilla de lateral izquierdo y estábamos en la orilla. Y yo el Pescado se la tiraba larga. Y el profe Chelato, pescado, pescado, marcalo, marcalo. El Pescado no le hacía caso. Yo seguía correteando y todo. Pescado, pescado, le gritaba. Sí, ya te escuché, ya te voy a sacar, le dije el profe Chelato. Sacame, pues, sacame con aquellas palabrotas, le dije el Pescado El al Pescado. profe. Ya tengo el cambio listo, ya te voy a sacar. A los minutos. Va lo para afuera, sacó, Pescado. sí. Y bueno, ese partido lo perdimos, creo que 3-1 ante Olimpia, ese torneo. Pero Hermano, está esa anécdota de que estaba jugando bien y bueno. Tenías loco al sí, Pescado. obviamente dije yo, aquí tengo que mostrarme porque Es mi equipo, al final es el posiblemente equipo. es el técnico que voy a tener la temporada Sí. pasada. Y bueno, y se dio esa oportunidad de que él siguiera con el equipo, a pesar de que había perdido la final anterior contra España en Teus, creo. Casualmente con el equipo no sé si estaba Pavón, Luciano, con ese equipazo que tenía Real España en ese entonces. Luciano Emilio y perdieron la final, bueno, y después yo regresé al equipo y ya empecé a tener minutos con Olimpia. Para un jugador joven, Boniek,
¿qué representa y qué significa llegar al más grande del país? No, yo creo que mucho. Mucho es una oportunidad grande donde quieras o no tienes que aprovecharla. Si no quieres salir nuevamente, así como entraste, puedes salir. Y entonces, a mí me tocó salir, obviamente, como lo mencioné anteriormente, me tocó salir 6 meses porque obviamente el profe, bueno, en ese entonces también Olimpia tenía un equipazo y muchos jugadores. Imagínate que yo era volante, en aquel entonces estaba Toselo, Flaco Pineda, Marín, por decir las posiciones donde yo jugaba prácticamente. Tenía un equipazo totalmente. Y para poder hacerte un hueco en Un hueco entre allí tantos. no era fácil. Estaba Wilson por un lado, Pescado. Bueno, tenía un equipazo así en sí, por decirlo así. Y entonces me tocó ir a seguir 6 meses y después regresar con más hambre, pues para poder tener un cupo en ese. Y no fue fácil tampoco, porque, bueno, yo sé que no me has preguntado, o quizás me ibas a preguntar sobre el debut con Olimpia, pues. El debut contra Olimpia se me presenta porque el profe quería darle descanso a Wilson Palacio, que era que Ajá. venía jugando constantemente por la banda y Wilson ya tenía nombre. Entonces me dijo el profe, el único lado donde puedes jugar es la banda derecha, de lateral. No, No, no. no, no. No, ya estaba. Estamos hablando del 2004, hermano. Sí, Wilson ya estaba. Sí, no, ahí te fuiste muy después. Sí. Sí, entonces y yo dije, bueno, no hay otro lugar donde se me está dando la oportunidad. O sea, hermano, que improvisado te tocó jugar ahí por ese Sí, lado. porque yo en Pate Pluma, volante por la banda derecha o volante por la izquierda, jugaba de 10 en el Pate Pluma y cuando toca ya Olimpia, a la banda de lateral. Pero precisamente en ese entonces a mí me favoreció, ¿por qué? Porque el profe Chelato jugaba con línea de 5. Básicamente un carrilero. Un carrilero. Un carrilero. Entonces, como yo en el cipote tenía Volabas, hermano. de ir y venir, y entonces dije, está bien. Yo le dije, profe, está bien, lo acepto. Me tocó debutar en Darlín contra Universidad. Entonces estaba el Huicho Guzmán también. Que el Sí, Huicho era jugadorazo, sí. una bala y un jugador experimentado. Me la rifé y me eché un gran partido ahí en Darlín. Gracias a Dios pude hacer las cosas bien, me felicitó. Y a partir de ahí fui teniendo minutos, así de a poco. Fui jugando y me fui ganando la confianza del profe Y también. de a poco nace, hermano, una historia de amor, lo vamos a llamar así, de vos con Olimpia. Multicampeón con el equipo Albo. De todos esos títulos que ganaste, ¿hay alguno en especial y tenés alguna anécdota que recordé y que te la vas a llevar con vos para siempre, hermano? Bueno, yo creo que mis 2 últimos títulos, creo que eso sí me los llevo porque una era capitán de esos 2 últimos títulos que gané antes de salir al extranjero. Toselo llegó y me dijo, vos vas a ser mi capitán. Yo le dije en ese momento que no quería porque habían jugadores de peso en ese entonces. Otra historia ahí estaba Noel, estaba Donny, estaba Tilgua, estaba Dani. Realmente yo no quería pasar sobre los jugadores de experiencia en ese momento. Y Toselo dijo, no, yo te quiero a vos como capitán. Y Toselo me Sí, conocía te desde conocía. antes porque no estuve mucho tiempo con él, creo que estuvimos 1 año y medio y él sabía el potencial que tenía y bueno, después de 4 años de no haberme encontrado con él, llega como entrenador del equipo y llega y me dice, mi capitán, vos vas a ser mi capitán. Pero en ese momento también estaba la frustración de que no podía salir al extranjero también. Entonces, los primeros partidos que entonces me pone de capitán, roja. ¿No? Sí, ¿qué momento más Estaba en un difícil? momento, como decir, de rebeldía, porque quizás habían oportunidades para poder salir al extranjero, pero al mismo caso, yo también me cortaba las alas porque estaba haciendo cosas que quizás en partidos me andaban viendo, por decir así, y venía yo y hacía gran cagada. Roja. Después de la suspensión, próximo partido, viene Toselo otra vez. Capitanía. Cuando te dan la capitanía nuevamente después de una expulsión es porque el técnico Sí, sigue confiando en vos. confiando en mí. Regreso a una expulsión, Otra. otra roja. Las ibas coleccionando. Las ¿no? iba a coleccionar. 2 rojas en menos de un mes con el equipo. Pucha.
Pero yo por lo mismo, estaba en mi cabeza. Me suspendieron. Llega mi partido otra vez. Seguía confiando en mí. Ya después de ahí Ya le bajaste bajé un poco las la... aguas y empezamos a carburar, como se dice ahí. Empecé a adueñarme con el gafete, a jugar lo que yo jugaba. Y cuando tenés un técnico que te da la confianza, lo demás sale por sí solo. Tocaste un punto que me gustaría abordar, Boniek. ¿Tenías Permiso. ofertas de poder llegar de salir Permiso. de Olimpia? Sí, dale, hermano, dale. Lali Juice, los mejores jugos, hermano. Miren, y Boniek hidratándose desde cortita y al pie. ¿Tenías ofertas para poder salir? Porque creo que todo el mundo en ese momento hablaba de que ya eras un jugador de exportación y tenías muchas condiciones. Bueno, yo escuché y quizás eso, el escuchar es como que te lava el cerebro y cuando escuchás y no te sale nada, ese es el detalle, el Es tu problema. frustración. Llega Es frustración. Y yo escuchaba ya para el 2000, después del Mundial, el 2011, yo ya escuchaba propuestas. Y una de las propuestas que se dio, que esa sí fue real, fue justamente la del Houston Dynamo, que fue en el 2011, que fue cuando llegó Costly allá a Ajá, Houston. a Houston. Pero no se dio la oportunidad tampoco. Bueno, seguimos trabajando, hasta que se dio en el 2012. Nuevamente Houston llegó a buscarme. Pero, ¿cómo te digo? Lo que te había comentado anteriormente. Quizás ellos vinieron a ver partidos y justamente yo salía expulsado. Expulsado. Ustedes no lograron ver un partido donde Donde vos yo me completamente... desenvolviera de la mejor manera. Y justo en el 2011 hay un partido en Houston, en el actual estadio de ellos, el Robertson, Honduras-Salvador. Partido con el profesor Luis Suárez. Volé ese partido. Volaba, hermano, volaba por la banda ahí. Hice un gran partido y ahí fue cuando ya llegó una propuesta más Ya formal. ya formal para Olimpia. Así es. Yo creo que una de las anécdotas que todos hemos escuchado, hermano, tu paso, hiciste pruebas en Europa también, hermano. ¿Cómo se dio eso y en qué etapa de tu vida fue? Fue para el 2008, se dio una oportunidad de ir a Francia, al Paris Saint-Germain. Equipo grande realmente, grande. Grande. Ya había pasado jugadores como Ronaldinho, buenos jugadorazos habían pasado ahí. Pero el que más recuerdo como por nombre, Ronaldinho, Sí. obviamente, va. Y se presentaba la oportunidad, digo yo, pues, bueno, vamos y vamos con la ilusión de... ¿Qué edad tenías, hermano? Tenía, creo que 21 o 22 años, creo, fue en el 2008. No recuerdo la edad. Por ahí 22, 23 años tenía. Me dijeron, tenés esta oportunidad, 12 días. Bueno, la tomamos. Dije, yo iba con la ilusión de poderme quedar. Obviamente, el pasaporte, no creas, Sí. pesa y en aquel entonces no era de muchos extranjeros. Y entonces, imagínate decir vos que me hubiera agarrado el Paris Saint-Germain entonces. Yo llegué, hice mi pretemporada muy bien. En ese entonces acababa de contratar a Juli, Uf, del Barça, del y a Barça. Makelele, que venía de, el Madrid. No, el no, Chelsea. del el Chelsea. Sí, del Chelsea. Sí, del Chelsea había. Los acaban de contratar y eran los traductores míos ahí en las reuniones y todo, que hablaban un poquito de español. O sea, hermano, ellos te ayudaban Me a ayudaban, entender. sí, ajá, cómo... Oye, ¿y qué maestros tenías, hermano? Pues estás hablando de Ludovic Chuli. Sí. Puta, y en aquel entonces dije yo, puta, lástima no tener, porque en aquel entonces no habían celulares de alta... Sí, alta definición yo que te andaba puede- un chicharra en ese entonces, imagínate. No pude ni tomarme fotos, no pude tomarme fotos en la Torre Eiffel, no tengo Nada, ¿no? recuerdos de... O sea que eso, hermano, solo Sí, quedó en tu mente. solo en mi mente, pero bueno, son cosas de la vida que vienen y... No, pero foto hay, hermano. Tuya con la camisa del París, hay Bueno, foto. ahí está, Sí, ahí está. pero con esos grandes jugadores nadie me va a creer, por favor, que lo estoy contando yo. Sí. El 2008. Entonces, los primeros días, bueno, llegué con el representante me hospedó en el hotel, me llevó al restaurante ahí mismo dentro del hotel. Estas son las comidas que están aquí. Yo mañana tengo que salir de viaje. Un uruguayo, creo, no me acuerdo el nombre. Llegó, solo me acomodó, aquí es tu habitación. Estas son las comidas que vas a pedir. Solo le señalás ahí lo que vas a pedir. Y te vas a ir con un jugador que acababan de contratar también el PSG, un jugador, no me acuerdo el nombre del jugador, y con él me iba, que él le dieron carro y él estaba hospedado en el hotel, él me decía la hora y todo eso. Ok, está bien, le digo yo, cambio de horario y toda vaina.
Y yo me fui, el primer día llegué, es cuando miras acá las instalaciones, de entrar al camerino, pucha, y yo a dónde me acomodo aquí. Y no, me llevaron, aquí te vas a sentar, esto y esto. Primeros 2 días entrené con el primer equipo, entrené, estaba un técnico, no me acuerdo el técnico tampoco. Y entrené, espacio reducido, una dinámica, pa. No te dejaban pensar, hermano. Yo iba puta, de Sí, aquí. sí, venite aquí, que ya Entonces, tenés un ahí poquito donde más de... dije yo, pucha, tenés que reaccionar rápido aquí. Controlar y ya tenés que tener una dinámica que le metían. Y las canchas. Obviamente las canchas. No, para jugadores técnicos como vos, yo creo que te daban, hermano, Sí, para sí, me dio, pero me sorprendía a la hora de la rapidez. de la rapidez que tenías que pensar. Vos ves, aquí a vos te dejan pensar, te das controlar y te dejan pensar Sí. para hacer. Y allá no, vos tenías que controlar y ya tenías que saber a quién dárselo. Y los primeros 2 días sí me costó. Entonces, al tercer día me mandaron con la U, porque en ese entonces tenían una U23 a entrenar con ellos. No, me mandaron a un partido con ellos. Fui a jugar un partido amistoso al tercer día con ellos. Jugué de volante, muy bien, ganamos 3-2 creo. Después hubo un día de descanso. Al siguiente día otra vez volver a entrenar con el equipo de primera, hacer cosas, trabajo ahí que yo no había hecho todavía aquí en Honduras. Puta, sorprendido de todo lo que hacían ahí. Más que todo con el balón, la dinámica que implementaba, los espacios Me reducidos. imagino, hermano, que es salir de la escuela de acá, hermano, donde era correr alrededor de la cancha, Ah, morirte corriendo, hermano. correcto. Llegás allá, hermano, y ahí venís Allá- con la pelotita. Perdón, la condición física, pelotita, papá. Muévase, mueva. Y los entrenamientos no es que eran de 1 hora y media, de 2 horas, no. 45, 50 minutos. Pero ¿para qué más, hermano? Pero salías satisfecho porque era un trabajo de pura pelotita dinámico. Entrené como al sexto día, séptimo día. Toca viajar para Portugal, partido amistoso contra... Vos a ver qué son los partidos que Sí, dan en es fogueo, pretemporada. correcto. Nos tocó jugar contra Guimarães y contra Benfica. Benfica fue. Sí, creo que contra Benfica. Y ahí yo ya iba como lateral. Me pusieron contra Guimarães de lateral derecho, me jugué como 70, 80 minutos. Creo que no lo hice tan mal. Obviamente yo era un jugador de aquí que yo iba mucho al ataque. Y en ese entonces el técnico que estaba, bueno, según tengo entendido, lo que dio el representante, andaba buscando un lateral que no fuera mucho al ataque. Y mi perfil era de un... Sí, era ofensivo. Quizás fue una de las mentiras que me quiso dar el representante, posiblemente, pero yo sigo insistiendo de que por ahí el pasaporte pudo haber influido, porque yo siento que los entrenamientos lo hice bien, los partidos que jugué lo hice bien. Bueno, incluso te voy a contar, cuando vamos para el aeropuerto, salas privadas, hermano, que pasar por... ¿Cuál que hacer esas grandes filas, hermano? ahí yo con mi uniforme, mi maletilla del Paris Saint Germain, cuál que haciendo... Directo al avión, cualquier migración. Directo al avión, hermano. Ve un avión privado ahí. Sentate ahí donde quieras. Me senté. Portugal, como 45, 1 hora, creo, de vuelo, ¿no? Después, pucha, yo en el avión, pucha, ¿con quién iré a estar en la habitación? ¿Con quién iré a estar en la habitación? Pensando con quién iba a estar en la habitación. No, hombre, cada quien... Cada solo quien su y en su habitación. mundo, hermano. Todo, Sí. todo. Cada quien en su habitación. Solo, cada quien en su habitación. Y yo con los cambios de horario me mataba, hermano. Hubo un momento que yo me levanté pensando que ya era hora de cena o algo así. No, hombre. De madrugada, hermano. Sí, no, era tarde, entre la mediodía y todo eso. Me levanté a ver y no había nadie. No, me regresé otra vez. Porque no estaba muy, Sí, no te habías muy adaptado conectado. todavía. Hasta que me llamaron a la habitación ahí y me explicaron que esto y esto. Después a jugar. Fui a jugar contra Guimarães. Quedamos 2-0, creo que se ganó ahí. Después, a los 2 días, nos tocó jugar contra Benfica. Nos tocó viajar también al estado de donde juega Benfica. Cuando voy bajando del bus al estadio, ya estaba mi foto ahí. Ya tenían uno Pucha, de los que ¿ah? venden ahí, los Sí. vendedores. De los que venden ahí, pucha, una capote. Y yo sin dinero, Sí, sin sí. nada. No, y vos sin haber firmado, hermano, Sí, todavía. y ya tenía mi foto ahí. De hecho, la tengo donde mi mami estaba. Creo que esa foto.
La donde jalo del Paris Saint-Germain, con el 11, con la pelota. O yo creo que la tengo, no sé si la tengo en Houston o la tiene mi mami, no recuerdo. O sea, hermano, que ya te tenían como jugador Sí, ya me tenían, Sí. pucha, yo sorprendido, digo. Y la estaban vendiendo ahí, yo, ¿cómo la compro? No, el gris, uniforme gris. Un gris. Sí, con el 11, hermano. Y yo, ay, me dan el 11, hermano. Puta, dije yo. Ya tengo posibilidades de quedarme. Sí, dije. o sea, hermano, y te dan, no, y el número que te dan, hermano, es de Sí. primer equipo, es de jugador Sí, titular. correcto. Yo la miré, yo le dije, con señas que no. Terminó el partido. Ya cuando regreso al bus, ya un jugador, un camarada. Es histórico ahí en el París, un Sí. defensa central, histórico, camarada. Francés, si no me equivoco. Francés, Sí. sí. Me llevó la foto, ten, estudia, me dice. Sí, en francés, como de recuerdo. Pucha, dije yo. Qué bonito detalle, hermano. Muchas gracias. Sí, hombre, y la foto la traía yo ahí conmigo, la metí entre la ropa y todo. Porque, ¿cómo? ¿De dónde iba a sacar yo para traerlo? Y él vino. Estudiame. Gracias, le digo yo. Y contra Benfica jugué, me pusieron de lateral derecho y de lateral Izquierdo. izquierdo. Ambas posiciones. Vale más que yo, como te decía anteriormente, tenía esa polivalencia de jugar en diferentes posiciones. No me achicaba, pues ya la sabía manejar. Y no te chiaba en ningún momento, hermano. Esa fue gran Sí. ventaja. Esa fue gran ventaja para mí de tener una técnica donde no me podía achicar ante nadie. Gracias a Dios, Dios me dio ese don de poder tener esa técnica. Obviamente, trabajarla más cada vez más. Lo decías vos reciente. ¿Crees vos que el pasaporte hondureño pese a la hora de estar en el extranjero? Yo pienso que sí, hermano, que sí. Aún en la Incluso, actualidad. y en aquel entonces ya teníamos jugadores de bastante Sí. renombre en Europa. Ya estaba David, estaban los Edgar, los Rambo, Wilson Palacios, acababa sí. de llegar allá a Inglaterra, Magno Thomas creo que también se acababan de ir. Entonces, por ahí digo yo, pucha, el pasaporte ya empieza a tener Sí, no, hombre. nombre. Y bueno, pensé yo, obviamente, como te lo mencioné anterior, un equipo grande, de renombre y tener un hondureño ahí. Y en aquel entonces el cupo de extranjeros no era de mucho como hoy en día, que puedes tener hasta 11, 12 jugadores extranjeros, que es más fácil hoy en día. Para vos, hermano, después de un duro golpe que ha haber significado que no quedarte por ahí, ¿cómo un futbolista lo puede saber llevar y manejar Fíjate eso? que yo no lo tomé así de frustrarme tanto. Yo dije, bueno, si no me quedé es porque me falta algo. Entonces, seguimos trabajando, seguimos entrenando. Gracias a Dios, yo sí regresé a Olimpia, seguí trabajando, seguí ganando títulos, seguí perdiendo títulos. Pero seguía con esa mentalidad de que la oportunidad en cualquier momento se iba a dar. Se iba a dar y se dio. Se dio tarde, pero se dio. Tarde, pero se dio. Hermano, en el aspecto de la comida, estando ahí en Francia, ¿te gustó o no Sí, te la gustó? verdad que sí. Yo normalmente solo pedía pasta y me encontré con La ensalada César, una ¿eh? ensalada, no, una ensalada de tomate con queso. Solo eso pedía. Eso sí me encantó, hermano. Eso era lo primero que pedía y después pasta o pollo nada más. Pero no, en ningún momento te atreviste así como que vamos a experimentar este plato. No, fíjate que no. Casi siempre me hacía entre la pasta, quizás un pollo así aparte con la ensalada esa que te digo de tomate y con el queso. Selección nacional también, creo que sos uno de los jugadores que la gente recuerda por tus grandes actuaciones, hermano. ¿Qué significó para vos esa etapa? La verdad que bastante bien. Mira que se me presenta la oportunidad en el 2005 con el profe Chela Tuclé, que bueno, que en paz descanse, pero para mí es uno de los mejores técnicos que he tenido. Lo dejo en el número 1 como uno de los mejores técnicos por la enseñanza que él daba, y la confianza que él Mira que que esa él era te una de las daba. preguntas que te traía. Por la confianza que él te daba, la manera de estudiar los rivales. Todo esto que se está dando hoy en día en el fútbol internacional, el profe Chelato ya lo tenía previsto, hermano. Él quería un fútbol total y él trataba quería que el fútbol hondureño fuera así, un fútbol total de carácter, de disponibilidad, de mucha técnica, de ir al ataque, de cómo defender. Y el profe Chelato manejaba todo ese tipo de juegos, fíjate. Un técnico visionario, hermano. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Creo que yo aprendí mucho de él, principalmente de jugar en una línea de 5, en el mismo partido te lo formaba en una línea de 4.
tenía muchas variedades. El profe Tácticamente. tácticamente, aparte te mostraba video, te mostraba cómo te iba a jugar el otro equipo. Entonces vos a la cancha ya ibas con una mentalidad bastante abierta de lo que ibas a hacer. Pucha, y fíjate que para aquel entonces, hermano, que un técnico, y más aquí en la Liga Hondureña, pudiese utilizar ese tipo de herramientas, lo vamos a llamar así, Sí. bastante difícil. O sea que Chelato ya era un adelantado en su época. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. El profe, yo realmente aprendí bastante. No solo yo, creo que todos los que pasamos por el profe Chelato con sus ocurrencias y todo, creo que todos aprendimos algo de él. Así es. Hermano, ¿te acordás de aquella eliminatoria rumbo a Rusia de 2018? No, perdón, la que clasificaste fue la del 2014. Bueno, clasifiqué al 2010 también Sí. y el 2014, sí. Pero creo claro. que la que más marcó tu carrera fue la del 2014. Sí, ¿correcto? 2014 porque en el 2010 jugué muy poco en la eliminatoria, pero siempre me mantuve en la selección convocado. Pero en el 2014 ya llegué como un jugador ya formado, con bastantes minutos, jugado, bueno, de hecho, 2012 que salgo para el extranjero, para Houston, ya mi nombre ya tenía como un nombre ya de perfil alto, entonces el profesor Suárez me consideró bastante en ese planteamiento de él, de ser un jugador titular indiscutible y sí, gracias a Dios todas las cosas salieron de la mejor manera. Mira que yo creo que en esa generación hay dos partidos que los hondureños que amamos este deporte jamás nos lo vamos a olvidar, hermano. Primero es aquel partido en el Estadio Olímpico contra Canadá. Háblame de ese primero y después yo sé que vos ya sabés de cuál es el otro que Sí, te voy a hablar. ese sí, el histórico. Sí. Mira que no sé si veníamos con la soga al cuello, pero teníamos que ganar ese partido sí o sí, porque eso nos clasificaba para la hexagonal. Sí, no, pero fíjate que de hecho Honduras no venía en los mejores de los escenarios para ese partido. Sí, Sí correcto. veníamos con un poco de Ajá. obligación de ganar y de golear. Sí, una ventaja que tuvimos fue un empate contra ellos allá Sí. en Canadá y teníamos que ganar ese partido, sí o sí teníamos que ganar, porque no sé si con el empate ellos, o no sé, estábamos como equilibrados ahí con Canadá. Creo que principalmente. había que ganar por una diferencia significativa de goles. Bueno. No tantos, pero sí. Ajá, Sí. y da la casualidad que ese partido fue a las 2 de la tarde. Ellos ni querían salir a calentar, hermano. Los canadienses y nosotros, obviamente, nosotros entrenábamos a esa temperatura. Sabía que nosotros íbamos a soportar más que ellos porque ellos no están realmente acostumbrados a este... Es otro tipo de generación también. Ajá. hermano. Y nosotros, pues, en el camerino estábamos convencidos de que teníamos que sacar un buen resultado. Obviamente, no nos imaginábamos de que iba a ser un partido de esa alta gama de Todos tantos andaban goles. tocados por la varita. ese Sí, día. la verdad que sí. Bueno, de hecho fue uno de mis mejores partidos con la selección. Creo que desbordé, di asistencia, nos juntamos con Mario. Creo que con Mario en ese partido hicimos relajo como nunca. Porque con el profesor Suárez tenía eso. Que los que estábamos en la banda, el profesor Suárez decía, hagan relajo, pero sí, al perder la pelota, se meten para adentro y que el contención de ustedes les cubra el lado, o yo no sé cómo van a hacer, pero tienen que regresar a ayudar. Y nosotros con Mario hacíamos relajo. Sí, tenían la libertad de moverse. Teníamos la libertad y eso fue algo bastante importante porque también le damos la libertad a los laterales de que pudieran subir. En ese caso estaba Arnold Peralta, Arnold. creo, no sé si estaba Beckel en ese entonces. No, estaba Arnold. Arnold estaba y con Arnold vos tenés a totalmente libertad. En el otro lado estaba Emilio también, jugador que venía haciendo las cosas en Escocia. Teníamos dos laterales que iban al ataque y que te defendían bien. Y para Arnold Peralta, yo con Arnold Peralta me sentía igual, tanto Beckel como Arnold Peralta, ellos me decían, vos encargate de ir. no de tanto bajar. Pero ese partido fue un partido bastante bien para nosotros porque nos movimos, todos queríamos la pelota. Costly, Benzo adelante rompiendo los defensas, Muma, Maino, Noel en el marco, hablando porque teníamos que ganar sí o sí. Y cuando era el primer gol, el segundo, no, fue una locura ese día. ¿Tenías alguna anécdota de lo que pasó tal vez en el entretiempo o en el calentamiento? Algo, No, hermano. en el calentamiento más que todo, cuando miramos a los canadienses de que acababan de salir, tenían como 5 minutos y no podían ni calentar. Y nosotros salimos y nosotros
emocionado. Y aparte de la emoción, ver a la El afición. ambiente de la gente. El ambiente, un estadio totalmente repleto, lleno, hermano, lleno. Y eso a uno como jugador te toca. Y Que fíjate, tenés que responderle al aficionado que ha venido a verte, a pagar algo para que le des un buen espectáculo. fíjate, hermano, que yo creo que, salvando las distancias, pero sí hay que ser un poco realistas en este aspecto. Creo que era es de las últimas selecciones que realmente ha ilusionado de tal manera al pueblo hondureño, hermano, que no sé si esta selección pudiese llenar el Olímpico a esa hora, hermano, y en ese día. Porque no solamente vamos a hablar del llenazo de la hora, Ajá. sino del día, hermano, que es un Sí. día laboral. Porque Sí, si no me, fue un día laboral, sí, correcto. si no me Sí, recuerdo, era un normalmente miércoles o sí, jueves, sí, hermano. sí, Por ahí. tenés razón. En- Un martes, creo. un martes, sí. Entonces, tocaba un día de trabajo, hermano, y a los hondureños Sí. ese día no le importaba. Sabía que tenía cita en el Olímpico, Sí. hermano. Y a esa hora, Sí. normalmente, yo no sé cómo consiguieron permiso ese día para llegar y realmente nos sorprendió también, porque como tú lo dices, un día laboral y mirar el estadio totalmente lleno, Sí, sí. es donde dice uno, hay que Hay responderle. que ponerle. Hay que responderle a esta gente que nos vino a apoyar y, como te digo, gracias a Dios, todo salió de tal manera que se dio el juego. Si pudiese decir cuál era una de las virtudes de esta selección, que definitivamente marcó nuestra, nuestra infancia, te lo podría decir Te tú voy a así. decir algo bastante importante. Los jugadores que se clasificó al Mundial 2010, llegamos con esa base de escuchar a los Pavón, Amado, que era el que más comunicaba, a los de experiencia, Rambo, Dani, por los que estaban ahí. Llegamos con esa mentalidad de transmitir también, de hablar. Ellos nos exigían en cada partido o una reunión antes de salir al estadio, o una reunión una noche previa al partido, de reunirnos y hablar. Y creo que eso lo llevamos para la eliminatoria de 2014. Comunicarnos, si a este me cae mal, decirle o no estoy conforme con esto. Entonces nos decíamos las cosas, platicábamos qué es lo que íbamos a hacer, cómo íbamos a tratar de defender el partido. Hablar, pues, cualquier cosa que tengas en la mente, la idea es escucharnos, Soltarlo, pues. sí. Escuchar al jugador, porque vos a veces no escuchás cómo habla tal. Entonces la idea de nosotros era siempre tener la reunión y hablar y expresar. Y creo que eso fue algo bastante importante que nos llevó, lo que nos dejó la generación pasada para poder obtener ese paso para la eliminatoria del 2014. Fue algo bastante importante para nosotros captar los que nos dejaron esos jugadores, para nosotros hoy en día, legendarios para nosotros. Y no sé si compartís conmigo, hermano, que creo que es de lo que hay ausencia en estos nuevos procesos. Una voz líder, hermano. Líderes, no teníamos líderes. Y en aquel entonces nosotros teníamos bastante líderes. Tenés a Minor, hermano. No, principalmente teníamos a Noel, que todavía seguía. Sí. Noel te hablaba, te gritaba, hermano. Atento, atento, atento. Tenías a Minor, Muma, hermano. Los manes desde que estaban en el camerino ya estaban así con sus tornillos tronando, hermano. Desde que iba saliendo en el camerino ya estaba Muma transmitiendo miedo a los delanteros. Ya iban así. La personalidad, Emilio. Teníamos gente comunicativa. Y a eso nosotros le agregamos a Arnold, a Mario, a todos los jugadores. Estaba Marvin Chávez, Garrido, que se fue metiendo también, claro. Y adelante teníamos Costri, que ya tenía todo el rodaje. Se incluyó Jerry Benzo, que también venía Sí, goleador. jugando y fue una de nuestras figuras, tanto Jerry, Costly, y teníamos jugadores de recambio. Teníamos a Andy, que estaba en Anderlecht, que venía rompiéndola. Roger. Eh, Estaba jugando Roger también. ¿quién? Roger Espinosa. Roger Espinosa, Wilson, hermano. O sea, te estamos hablando de jugadores que convivimos en el 2014 y seguimos teniendo una base de edad importante para el 2014. Eso fue bastante comunicativo, bastante que nos ayudó bastante a poder llegar a ese mundial. Teníamos jugadores recambio y que los que estaban de cambio también iban a aportar. También estaba Jerry Palacio, Peri logró estar Sí, también, Peri. Si me escapan algunos nombres ahí, pues me disculpo, pero sí teníamos una buena base. Donny Escobar también, que seguía peleando con También Noé. puedes añadirle la experiencia de Edgar Álvarez, que también llegó Edgar a sumar. Álvarez, correcto. Edgar Álvarez también estuvo en el proceso ahí bastante tiempo. ¿Qué más te podría decir? Sí, teníamos buena camada, tanto de experiencia
como jugadores jóvenes que los venía metiendo el profe Suárez de a poco. Y es que fíjate que me puedo Alex imaginar. López lo fue metiendo ahí. Kioto, no sé si estuvo en algunos partidos y todo eso. Jugadores que el profe por ahí los venía ya Sí, incorporando de a considerando. poco. Recordad que en el 2012 se fue a hacer el logro allá Sí. a Inglaterra, a los Londres, Olímpicos. a los Olímpicos. Entonces el profe ya también tenía una camada de jugadores que nos Interesantes que podían podían sumar. ayudar a nosotros para sumar esa eliminatoria. Correcto. Fíjate que me puedo imaginar, hermano, y vi esa escena de ustedes saliendo a calentar o ya saliendo para el partido, hermano. A Muma, hermano, con lo que significa, hermano, tronando los tacos. Tronando, hermano. Muma siempre tenía características. Yo soy un delantero, hermano, y miro al defensa que me va a marcar del tamaño de Muma, hermano, haciendo eso. Eso es personalidad, hermano. Exacto, pero ya- Imponer tu Sí. personalidad y decir, te voy a comer, te voy a comer, te voy a partir, sea como sea. Sí, no, hermano, y nos quedamos por ahí. No sé si se me vino a la mente también aquella imagen de Muma con Chicharito, hermano, demostrándole, papá, aquí no sos nadie, aquí no jugás Sí, en el no. Madrid de su hueso. Sí, la verdad que Muma, tanto Muma, Maino, no te mencioné, estaba Osman Chávez Oh, también, man, tierno. que era Johnny Palacio también ahí se metía ahí también. Henry Figueroa ya también empezaba a tener minutos. Teníamos buena camada realmente en ese entonces. También se logró, Juan hermano. Pablo Montes también estaba ahí, era uno de los que pujaba en esa eliminatoria también. También se logró en esa selección hacer algo histórico que creo que quedará para la memoria de todos los hondureños, hermano. El Aztecaso, aquel momento donde vemos a la selección nacional despedir un técnico más de la selección mexicana. Sí, la verdad que fue un partido bastante bravo, pero tuvimos una semana bastante bonita, de bastantes entrenos en Miami, donde también tuvimos la preparación para lo del oxígeno. Nos llevaban todas las mañanas unas camas hiperbáricas para... Sí, para Pero regular. era feo eso, hermano. Era feo. Nos tenían media hora en una cama hiperbárica. Aquí como que fuera un ataúd, hermano. Y estar ahí y cerrado, hermano, solo mirando la tele. Y de repente se te acercaba un compañero y empezaba a hacerte broma. Y empezaba a llorar así, por decir así, porque vos estabas así. Y vos estabas y abrías los ojos y los compañeros te ponían. Los que llegaban ya después, ya para los que les tocaba. el Haciendo turno, como que estaba muerto, hermano. sí, hombre, viera la broma. Pero eso era el compañerismo que tenía, pues. Sí. Entonces uno se reía porque era bravo. Y entonces eso fue una parte fundamental, esa concentración, esas 7 días previo a Esa preparación. a esa preparación. Y como dice el profe, miré el profe en una entrevista. no Fíjate sé que si fue- eso te lo Yo quería lo miré. tocar. Yo Porque el creo profe que- Suárez dijo, hermano. Sí, yo creo, y no sé, fíjate, yo creo que también jugó con nuestro cerebro ese día el profe Suárez en el partido contra México, porque nos llevaba ahí, nosotros íbamos, puta, una sentía, pero mira, yo siento en ese partido, yo corrí a lo loco, yo dije, pues, yo me sentía bien, yo iba a presionar, quizás no jugué mi gran partido, pero yo salía a presionar, regresaba, yo corrí bastante de partido. Y gracias a Dios, los recambios, algo que teníamos en esa eliminatoria eran los recambios, hermano. Sí. Que siempre llegaban y nos ayudaban. No, y había una profundidad en el banquillo, Sí. hermano, que vos quedabas Sí, bien y sabías que había. sí, tenías a Marvin, a Andy Naja, a Edgar Álvarez. Vos tenías jugadores que decías que si los metías, te iban a responder en cualquier momento. Y había esa competitividad, pero sana. Cuando vos tenés la competitividad sana, pucha, todo sale, hermano. Y ese, Todo fluye. y ese partido, hermano, no sé si te acordás vos, un primer tiempo lamentable donde parecía que se nos caía. Sí, pero te digo, porque corrimos de más, no tuvimos mucha profundidad con el balón, pero mantuvimos ese 1-0 que nos cae temprano, a los 5 minutos, Sí, creo. sí. Un 5 gol minutos, tempranero y de era una Gio. jugada que íbamos con Wilson, Bekele y mi persona. Creo que Wilson me la intentó dar, o no sé si yo intenté. Hay un error No, de Muma en la- marca, pero fue una circunstancia, no solo el error de Muma, fue una circunstancia de muchos factores de nosotros que teníamos la posición del balón. Y un contragolpe en la altura y los manes salieron. Pero fíjate que aún así no nos descontrolamos, hermano. Seguimos manteniendo, ellos sí, quizás nos tuvieron metido atrás. Y ahí viene la otra contraparte del profe, la inteligencia. Estábamos con un solo delantero y ya después acomodó sus 2 delanteros y ahí el equipo creció más. Después le metió profundidad
con Edgar Álvarez y después a la contra fuimos fulminantes con los goles de Costly. de Costi y Benzo. Incluso tuvimos el 3-1. Sí, el con Benzo, 3-1, que- hecho debajo que del ha arco, sido hermano. aún Sí, más más humillante, histórico sí. y más humillante, pero bueno, gracias a Dios en la banca, apretando ahí para que pitara y pidiéndole tiempo al panameño. Por cierto, un gran referee, uno de los mejores referees que nos ha pitado realmente. Hermano, si hay alguna charla técnica en la que a mí me hubiese gustado estar, es en esa, fíjate, porque ¿qué se le puede decir a un grupo de jugadores donde históricamente, hermano, has perdido todos los partidos en ese escenario? Bueno, habíamos tenido, no sé si habíamos tenido empate previo, no sé si Sí, empatamos con Rueda, creo que empatamos. ya se había empatado, sí, ya se había empatado. Bueno, y en eliminatorias pasadas también ya se había Correcto. empatado. Pero había, hermano, sabías que al llegar a la Azteca era prácticamente sentenciar. ¿Empate o pérdida? Sí, Sí. ya no presupuestaba los 3 puntos. Sí. ¿Qué se le puede decir a ese grupo? ¿Qué No, se le dijo en ese momento? no te recuerdo exactamente las palabras que nos dijo el profe Suárez, pero sí te puedo decir de que el grupo estaba mentalizado de que teníamos que hacer un gran partido. Que es un gran partido que prácticamente creo que nos daba un paso a la clasificación. Sí, creo. hermano, ese partido nos abrió la... Sí, creo que porque después nos toca ir a cerrar a Jamaica. Sí. No recuerdo muy bien cómo iba esa eliminatoria previa a ese partido, pero sí era un partido bastante clave que si sacábamos un buen resultado positivo ya nos daba un paso allá y se dio ese paso. Hermano, cuando vos ves, no sé si todavía estabas en cancha cuando... No, yo salí al minuto 61, se iba perdiendo 1-0 todavía cuando salí. Hermano, cuando Costly hace aquella jugada donde con la cabeza se la la adelanta, gana. hermano, y se la... Nosotros ya estábamos así, pero en la banca ya estábamos así, ¿ves? Estábamos así, ¿ves? Para ir a celebrar. Y mete el golazo ese man ahí, la cruzada creo que Sí, fue. cruzada, se la cruzó, La- se la ganó a Diego Reyes en Sí. velocidad. No, la zancada, pues, la zancada y la... Cuando te mete la mano ahí te retrocede todo, hermano. Por más que vos querés, la zancada, te mete el brazo, te quita milísimas ahí de segundo para que lo puedas alcanzar, hermano. No, y el control de cabeza El que hace... control, sí, el control, que- eso juega bastante importante también. Sí, ¿qué sentiste vos en ese momento? No, nosotros íbamos la secuencia que ahí iba a tener. Y cuando miramos las redes, todos a celebrar, a seguir corriendo, pues. Pitazo final, hermano, termina ese partido. Uf, un desahogo, hermano, una alegría tremenda, algo histórico para nosotros, porque como dices tú, se rompió por ahí decir ese tabú de que no se había ganado. Creo que solo Costa Rica había tenido el privilegio de ganar Sí. ahí y se nos presentó a nosotros, pues. Tuvimos esa dicha de poder, y hasta el día de hoy, de tener todavía esa dicha de que fuimos los únicos que pudimos ganar ahí. También, aparte de esos momentos históricos, fuiste parte, hermano, de uno de los momentos también de la selección nacional. ¿Qué se siente poder cantar el himno nacional en un mundial? Uf, bueno, lo sentí en el Sudáfrica, creo que corazón te late, pero lo sentí más En el 2014. en el 2014 cuando me tocó jugar de titular. Me tocó jugar de titular contra Ecuador porque ante Francia no inicié de titular porque, bueno, venía de una recuperación. Casi un mes, 15 días yo me lesioné con el Dynamo, entonces pensé que no llegaba, pero gracias a Dios empecé a hacer una recuperación. Me hicieron una recuperación bastante buena con el doctor en la selección y logré llegar. Pero el profe no me consideró de titular porque venía saliendo de una lesión, pero contra Ecuador, cuando me tocó salir de titular, uf, hasta las lágrimas te quieres salir en ese momento, porque es algo que vos, bueno, uno desde pequeño siempre se ilusiona poder estar en una Copa del Mundo, cantar el himno, más allá de que por ahí los resultados no se dieron, pero solo el hecho de estar ahí, Sí, cantar. esa no te la quita nadie. Sí, obviamente no te lo quita nadie, sentir esas vibraciones del corazón, cantar el himno nacional, creo que es bastante bien para uno. Así es, hermano. Me puedo imaginar que son momentos que te lo llevas para toda la vida. Lo hablábamos atrás de cámaras, Boniek. Llegás a Houston Dynamo, hermano, donde sos un jugador que por lo que vemos en redes sociales y por lo que transmite el equipo, sos considerado un ídolo, hermano. Fíjate que gracias a Dios tenemos el carisma hasta el día de hoy de que me consideren como un ídolo.
el aficionado de Houston, la directiva de Houston, todavía tengo ese sentimiento de ellos, de pertenecer prácticamente a ellos, de ser uno más dentro de lo que es el equipo. Dentro de la historia, hermano, sos campeón en el año 2012 y mejor jugador. Bueno, campeón de las Sí, confederaciones, ujú. porque perdimos la final ante el Galaxy de la liga. Entonces, pues, Latino del año, a mitad de año, llego a mitad de año, el 27 de junio del 2012. Y bueno, yo llegué con esa mentalidad de querer hacer las cosas bien y desde el primer partido, pues caí bien al equipo, caí bien al aficionado y a partir de ahí, pues empecé a construir una historia bonita ahí. ¿Qué representa para vos Houston Dynamo? Creo que mucho. Un equipo que me abrió la oportunidad en el extranjero, me abrió la oportunidad de construir una familia allá en Houston. Gracias a Dios estamos allá hasta el día de hoy, allá estamos radicando. Seguimos hasta el día de hoy con el equipo, siendo parte de esa gran institución. Así es. Ya para terminar, hermano, los olimpistas, sí, definitivamente te tengo que hacer esta pregunta. No, claro. ¿Qué representa para vos Olimpia, hermano, ese estadio ese estadio de Tegucigalpa, ese León, hermano? ¿Qué es para vos? No, también mucho, mucho. Creo que grandes logros se logró con esta institución que me abrió las puertas. Es una casa más para mí también. Estoy muy agradecido totalmente con el club, con los aficionados que realmente me apoyaron durante mucho tiempo. Gracias a Dios también pude devolverle con mi trabajo, esfuerzo, esa alegría de poder ganar títulos. Gracias a Dios se los pude contribuir con mi trabajo dentro del terreno. Y agradecerles totalmente, realmente a la directiva, a nuestro presidente en ese entonces, Ferrari, que en paz descanse, a los actuales comandantes del equipo también, Rafa Villeda, Osman Madrid, que fue el que me consideró para ser parte de esta gran institución, a todos los técnicos que pasaron por Olimpia y que me consideraron en cada etapa como un jugador bastante importante, agradecerles también, creo que, y desde luego al aficionado que siempre estuvo alentando, apoyándome en las buenas y en las malas. No quiero dejar por fuera a mi familia que siempre estuvo también ahí apoyándome en todo momento. Creo que vos sos una voz autorizada para poder hablar de esto, Boniek. Yo creo que la eliminatoria pasada marcó un duro golpe para nosotros. ¿Qué crees vos que le falta a este grupo? Porque la eliminatoria más fácil era, hermano. Aunque lo querrás ver por donde lo veas, pero él sí, él está echando un pelón el productor por ahí. Está liquidado ese hombre allá, hermano. Ay, déjame relajarme hermano, un poco, disculpa. Sí, está liquidado. Tocalo por ahí, tocalo por ahí. Ay, hombre. Definitivamente esa eliminatoria, hermano, esta eliminatoria que pasó, fue una de las más fáciles. ¿Vos Es qué que crees en que hace falta, términos hermano? podríamos decir Sí. fácil por decirlo, las selecciones que nos tocaron supuestamente. Pero hoy en día el fútbol ha Evolucionado. ha Sí. evolucionado, ha cambiado muchas cosas. Pero en nuestro fútbol, obviamente, tenemos jugadores de que siento yo que les faltó ese deseo, un poquito de hambre que le hubieras puesto Un gol. para poder clasificar al Mundial. Creo que la tuvimos. Y yo no me voy con el partido de Costa Rica, yo me voy con el partido De Nicaragua. de Nicaragua. Sí. Porque contra Costa Rica yo siento de que iba a ser un partido difícil. Porque ellos también querían clasificar. Iba a ser un partido bastante difícil. Entonces yo siento que la llave nuestra se fue ahí contra Nicaragua. Yo antes de terminar, hermano, te quiero mostrar una fotografía y que quiero que me digas para vos qué representa esto. No, lo más grande que Dios me ha dado, mi familia, creo que significa mucho para mí, hermano. Ves a esos dos pequeños ahí, hermano, que los veo que están ahí jugando, hermano. Y Sí, bueno, siguen disfrutando día a día. Los aconsejo para que vayan por buen camino, tanto mi esposa, mi hija también
ayudando en ese rol para que sigan el buen camino y Dios mediante podemos verlos en un futuro siendo profesionales. ¿Qué representan en tu vida, Boní? No, todo para mí. Todo para mí, sin lugar a dudas, creo que es algo que Dios ha puesto en mi vida y que gracias a Dios están ahí para sustentarme, para levantarme día a día y el querer día a día más. Ya para terminar, hermano, quiero que me fabriques un jugador con todas las características que yo te voy a mencionar y para vos mejor lo definas. Remate de cabeza. Pavón. A todos me lo tiran, hermano. Centrador. Centrador, hermano. Tiene que ser específicamente De lo que vos hayas jugado, de lo que vos hayas jugado. Ah, de los que yo haya jugado. Con los que vos hayas compartido cancha, hermano. Fucha, es que hay bastante, hermano, pero... Si ¿Me puedo poner yo? puedes ponerte. Si para vos esa es, hermano, sí, claro, No, claro. yo Sí, no me voy a poner yo. Pues. Eras un animal ahí, hermano, con la... No, yo ponía buenos quiriscochos, como se dicen allá en Estados Unidos, en las talachas. Disparo a balón parado. Balón parado. Es que tengo dos, hermano. Tíramelos a los dos, hermano. Toselo y Rambo, obviamente. Sabía que me ibas a tirar esos dos. No, correcto. Es que, mira, Toselo, hermano. Educadísimo. Uno de los Educado, mejores, hermano, sí, que ha venido a nuestra educado. liga. Y Rambo, obviamente, Sí. también uno de los... Dribbling. Dribbling, es que de mi época teníamos... Dribbling, va, Sí. no. Puta, ahí me la pones difícil, bro. Porque Wilson era uno de los que driblaba bastante, hermano. Mira que ya me lo he mencionado varias veces por acá. Sí, Wilson, sí. Wilson era de los que driblaba bastante y bueno, ya cuando cambió a posiciones diferentes, se acostumbró a jugar más fácil, pero creo que lo voy a dejar a él. Matador en el área, hermano. Matador en el área, Wilmer Velázquez, ¿no? Liderazgo. Liderazgo, Amado de Vara. Potencia. Potencia, En cuanto a rapidez. está entre David y Edgar Álvarez, hermano. Es tan rápido, hermano. No, hombre. Hace poco, no sé si viste una entrevista que le preguntan a Zanetti Ajá. quién es el jugador más veloz y Más veloz. menciona A David. Sí. Mira, es que mira, te voy a contar algo también. En corto, explosividad, Edgar. En distancia, David. David te Sí. come. Asistidor. Asistidor, Dani Turch, hermano. Cada uno de los que... 1000 pulmones, las corría todas, hermano. Es que tengo varios, pero te pondría a Luis Garrido, hermano. Comida favorita de Bonilla García. Preguntas cortitas y al pie. Vamos. Machuca de mi madre. La machoca. ¿Tu hobby favorito? ¿Qué te gusta hacer en tus tiempos libres? Puedes disfrutar con mis hijos, la verdad, las cosas es el tiempo que más me gusta estar. ¿Defensa más difícil al que te enfrentaste en tu carrera? Es que me enfrenté bastante, El hermano. que vos dijeras, que me hermano, este es un complicó dolor de cabeza. O el Me complicó. delantero, porque te tocó jugar de lateral también en muchas Sí, ocasiones. pucha. Mira, uno difícil, creo que, bueno, y para él yo también fue difícil, creo que Damarcus Billy, tanto con selección, porque te lo lo- enfrenté varias veces en selección, y en el Dynamo a veces jugábamos allí y nos dábamos duro también. ¿Te lo dijo más de alguna vez, hermano? Sí, me lo dijo, que molestaba, vos, no, y vos ni digamos, le digo, pero creo que uno de, pondría Emilio Izaguirre, también fue duro, Iván Guerrero, uno también que me costó también aquí, Berríos, también complicadísimo, Pescado Bonilla, ni digamos, fueron bastante complicados, pero también yo también les compliqué la vida. Les amargaste su tarde por... Sí, sí. Olimpia para vos, en una palabra, es... Una de mis primeras amores, hermano, en el ámbito, creo que, sí, Tu familia, en una palabra, es... todo. Todo. El compañero más feo que has tenido, hermano. El más trago, hermano. No, lo vamos a dejar así, hermano. La en el pasamos, aire. El que para vos, hermano, menos estilo tiene, el que peor se viste. Uy, hombre. Es que hay varios, hermano. ¿Me puedes tirar uno ahí, hermano, que vos decís, este le falta estilín, hay que llevarlo de shopping allá a los Houston? Creo que en su primera instancia, en primera época, diría Garrido, creo yo, en su primera instancia. Cuando apareció Garrido, ¿no? Cuando apareció, la verdad. Tu mejor socio, Mejor socio, es que tuve muchos, hermano. Tuve bastante. pero con el que vos te entendías, hermano, a la perfección, que vos decías, este sabía yo. Mira, es que cuando empecé de lateral, tanto Wilson como con Dani, sin ver, hermano. Después, cuando subí de volante, tenía
a Will Barahona que me pasaba y sin mirar, Bekeles también. Entonces sería difícil de poner un socio ahí. Jugué en el medio con Garrido, entonces sería Son difícil animales, hermano. considerarte uno en el medio, Roger Espinosa, por decir así. Sería difícil ponerte Pero en el ámbito así, que jugué bastante con jugadores así, ya es difícil ponerte uno. El compañero más divertido que has tenido. Will Barahona, hermano. Sí, Will El Barahona. Eterno 44 es un personaje. El Eterno 44, tenés que mencionarlo sí o sí. El mejor jugador al que te enfrentaste, con esta terminamos. Al mejor jugador que me enfrenté en la MLS, Thierry Henry, hermano. Uy, hermano, pero ahí estás hablando Sí, porque de un fenómeno. no, tenía Sí. ¿cómo que les menciona? Un euro, ¿cómo que es? Aura. Un aura, Jugadorazo, hermano. demasiado, hermano. Bueno, hermano, hemos llegado al final de esta bonita entrevista. Realmente fue un privilegio haberte tenido acá con nosotros. Creo que sos el primer invitado olimpista, así, ídolo del equipo, hermano. Y realmente ha sido bonito tenerte por acá. No, gracias por considerarme. Yo creo que cuando tuvimos las primeras pláticas ahí por Instagram, intercambiamos ahí mensajes y números que querías tener la oportunidad de que estuviera aquí, pues bueno, se dio de tal manera. Gracias por considerarme, pues de poder tener una plática bastante amena, de poder hablar de mis inicios, de cómo se construyó. Creo que es algo bonito expresar todo lo que se construyó durante tantos años en mi vida. Así es, hermano. Gracias a todas las personas que nos van a ver. La entrevista sale este próximo domingo, así que pendientes a todos porque se viene mucho más contenido, mucho más entrevistas y esperen que pronto sus ídolos van a estar sentados en esta silla. Gracias a todos. Bendiciones. Mambo. Chopper. Doggy style.